Estamos de regreso en el diván de las 9, conversando con Pom Markovich, psicóloga y coach de mujeres, especialista en alimentación emocional. Estábamos conversando sobre lo que sucede cuando uno conscientemente decide alimentar su hambre emocional, sí, ¿no es cierto? Y yo estaba pensando desde mi orientación psicoanalítica en la relación que hay entre comer para llenar algo emocional y la lechecita de la mamá, claro, ¿no? Que es esta experiencia, estas primeras experiencias que uno tiene, no solamente de que me estoy alimentando, sino de que me están cuidando, que esto está calientito, que acá me siento segura, que este es un lugar de protección, ¿no es cierto? Donde no solamente estoy alimentando mi estómago, sino también toda yo, sí, ¿no? La relación de la nutrición con el amor, con el estado afectivo, como que nosotros sentimos, y que tiene algo que ver, quizás. No sé cómo lo ves tú, cómo lo abordas cuando trabajas con mujeres. Yo creo que el amor... Me voy a poner romántica. Miau. No, pero yo creo que hay una búsqueda de volver a experimentar el amor. De hecho, muchas veces cuando las personas dicen de que logran poder tener como mayor manejo de su hambre emocional, es cuando también recurren a vínculos nutritivos y no vínculos tóxicos. Entonces hay algo como en la dosis de amor que yo creo que como seres humanos mamíferos necesitamos. Y con el estilo de vida que tenemos, que nos lleva a mucha tecnología, a tener muchos amigos, pero en realidad a estar muy solos también, y bueno, todas las cosas de la sociedad actual. Todo esto centrado más en la imagen, ¿no? Y ser aprobado a través de una imagen, pero que en realidad es algo muy efímero y que no tiene una... no llega a nutrir el corazón. Hay como una sensación un poco como de desconexión. Y esa sensación de conexión, esa sensación de poder estar conectados con otro, con un vínculo, con estar sintiendo de que estamos experimentando el amor, es así como, yo pienso que es como el estómago que necesita cierto volumen de llenado, que lo da cierto tipo de alimentos, algunos más que otros, en la medida que sean más densos, por ejemplo. Probablemente mi estómago va a quedar más saciado si como un alimento casero que simplemente como palomitas o lechuga. Yo creo que también un corazón queda llenado en distintos niveles si es que hay una cierta cantidad de dosis como de amor y conexión que necesitamos como especie, como humanos, para poder estar bien, versus a que no. Y eso es una gran como falacia o problema que hay en nuestra sociedad, porque en nuestra sociedad entendemos la nutrición generalmente solo como física. Y además tenemos la presión de que tenemos que estar felices todo el tiempo, que es una trampa. Regios, guapísimos, productivos. Oye, yo me había quedado con una pregunta. Ya, vamos para atrás. Como que para volver a hablar un poquito, antes estábamos hablando de lo que pasaba como a nivel emocional, cuando buscábamos como nutrirnos a través de un alimento y buscamos conectarnos con nosotros mismos. Y tú antes de eso habías hablado de la homeostasis, que nosotros empezamos a buscar cuando vivimos un duelo y necesitamos regularnos internamente, necesitamos nutrir algo del corazón. Pero me quedé con la sensación de que aparentemente cuando vivimos un duelo, como que algo se desbarajusta internamente, y como que en el fondo empezamos a pistolear para distintas partes y buscamos nutrir esa hambre emocional, pero nutrir también esto y nutrir esto otro, y nos llenamos de todo, pero al final no nos llenamos de nada porque hay algo que está como desajustado. ¿Puede ser un poco así? De todas maneras, o sea, en el fondo nos llenamos de estimulación, pero no estamos nutriendo el corazón, porque el corazón no se llena de estimulación de corto plazo. Es como la felicidad hedonista. Como la felicidad hedonista es algo que te genera placer a corto plazo, pero que no permanece, porque no tiene que ver con tus anhelos más profundos del corazón, con tus virtudes y todo eso, versus la felicidad eudaimónica, que a lo mejor no es tan placentera. A lo mejor estoy viviendo un duelo, pero lo estoy haciendo de una manera en que siento que es coherente
coherente con quién yo soy y con cuál es mi visión de lo que es mi integridad, por ejemplo. Y desde ahí podemos tener mucho sentido también al vivirlo. Pero, no sé, yo creo que el tema es tan como que muchas veces no nos damos cuenta de cuál es el tipo de hambre, como de por qué estamos comiendo y cómo se satisface ese vacío, cómo se satisface esa hambre. Porque hay hambres emocionales que pudieran decirse, mira, sabes que en realidad simplemente estoy ansioso, ¿ya? Y entonces, ¿qué hago? Hago algo para poder tomar una pausa, manejar el estrés, y etcétera, etcétera. Pero hay temas también que son más profundos y que a veces son, yo creo, algún día escribiré sobre esto, como llegar al mundo. Pasión. Yo creo que también hay un hambre del alma, ¿no? Porque están los 9 tipos de hambre, pero no se habla de eso. Y creo que también cuando estamos hablando de un duelo, del miedo a la muerte, por ejemplo, frente a una enfermedad que es degenerativa o crónica, que me voy a morir, también creo que ahí el vacío que se experimenta y lo que necesita ser nutrido y saciado no necesariamente es simplemente una emoción, sino que responde a una pregunta de cómo puedo habitar, cuál es el vacío que estoy sintiendo de mí, que no es físico, que no es del cuerpo, que no es de la mente y que no es del corazón tampoco. Y ahí creo que nos metemos en temas más profundos. De todas maneras. Igual, el otro día leía un texto que decía que muchas cosas estaban involucradas en un duelo, no era simplemente algo emocional como creemos, también hay algo del alma, hay algo de la espiritualidad, hay algo incluso físico, cambia nuestro comportamiento, cambia nuestra forma de relacionarnos con nuestros vínculos, con nuestras personas cercanas. Claro. O sea, en el fondo como que cambia todo. Nuestra energía vital, ¿no? Sí. El otro día estaba leyendo un libro sobre la muerte, desde el budismo, que decía de que cuando se acompaña a un moribundo, a alguien que se sabe que va a morir, que no es tan descabellado en verdad, porque todos nos vamos a morir, lo que pasa es que vivimos como si fuéramos infinitos. Lo que decía este autor es que las personas, la manera que tienen de acompañar a un moribundo es decirles como, va a estar todo súper bien y piensa positivo. Y eso es lo peor que uno puede hacer, ¿no? En vez de poder aceptar a la muerte. Y eso creo que lo lleva también a uno como una dimensión más existencial, como a preguntarte como, ¿cuál es mi posición frente a la muerte? Como cuál es mi posición frente al dolor, que es como también una pequeña muerte, ¿no? Claro. Y desde ahí empezar a revisar un poquito más como dónde yo sustento mi seguridad personal o dónde yo sustento el centro de gravedad de mi ser. Si es en el ego o si es, bueno, junguianamente, psicoanalíticamente sería otra cosa, ¿no? Pero o si es desde la máscara, ¿no? Si es desde o lo que me he identificado como objetivos de vida, etcétera, o si es que está en poder sentir el ser que me habita, que está más allá de mi identidad o de mis identificaciones. La esencia pues tiene que ver con conectarse con realmente lo que uno necesita, y a veces hay displacer, hay dolor, hay miedos, pero son parte de uno, y poder incorporar eso ayuda a hacer los pequeños duelos de la vida y los grandes duelos también, ¿no? Claro, sí. Pero parte del proceso que vamos trabajando tiene que ver con cómo poder despertar de ese patrón automático de autocrítica y poder como potenciar una relación más amorosa, como aprender a ser mamá de una misma, ¿no? La manera de tratarnos. Entonces, en realidad, cuando trabajamos el hambre emocional, no estamos solo trabajando la relación con la comida, sino que estamos también trabajando con la mente que genera la emoción que después tú vuelcas en la comida como una manera de poder disminuir o dejar de sentir eso no placentero. O sea, finalmente es un trabajo con uno mismo, claro, con la relación que uno tiene con uno mismo, sí, que sí, se manifiesta, claro, en la comida. Sí. ¿Cómo trabajas tú con las mujeres que llegan a tu consulta, que toman tu programa? Bueno, vamos haciendo un proceso, es un proceso de ir trabajando en cómo construir una relación saludable con la comida.
Digo que es un proceso porque muchas veces vienen como con la mentalidad de la dieta o la pastilla o la cirugía, entonces como que está la expectativa de que yo voy a resolver esto de un momento a otro, ¿no? Entonces, de un momento a otro voy lo vas a resolver tú. Claro. Dime cómo se hace. Y en realidad el proceso pasa por empezar a despertar a mis patrones automáticos y empezar a darme cuenta cómo yo no estoy construyendo la relación saludable con la comida, pero no desde el juicio y no desde la crítica, sino desde una profunda curiosidad de ir a mirar mi relación con la comida como un área de experimentación, de exploración, un laboratorio en el cual empiezo a darme cuenta cómo estoy manejando mis emociones, mi mente, el ritmo con el que estoy viviendo y cómo estoy utilizando la comida para otros fines que no necesariamente son físicos. Qué importante igual que como que me voy dando cuenta de la gran relación que existe en verdad entre la comida y nuestras emociones, porque al final es nuestra primera forma de conectar con el mundo, con nosotros, corporalmente, con un otro, con todo. Nos vamos a una pausa comercial y luego de la vuelta seguimos conversando de esto, de cómo trabajas con las mujeres que se acercan a ti pidiendo ayuda con el hambre emocional. Estamos volviendo un poco a lo que es el duelo y el hambre emocional. Me quedo dando vuelta a algo que dijo la Pame hace un rato, lo voy a volver a agarrar. Habló la Pame de algo súper cierto, que yo creo que es muy importante recordar, que muchas veces no sabemos cómo actuar ante un otro que vive una pérdida. Y ante eso tratamos de que el otro esté bien y decimos ya va a pasar, no te preocupes, se va a arreglar todo. Pero quizás hay que dejar un momento y una instancia como para sentir y encontrarnos con ese dolor y decir te entiendo porque yo he pasado por lo mismo, y quizás que los comentarios no sean tan hipomaníacos como estamos diciendo, que quizás es la solución parte de lo que nosotros creemos que al otro le va a hacer bien. No sé qué opinas. Y creo que es importante lo que estás diciendo, Cata, porque mientras más conectados estamos con todos los lados que somos, incluidos los miedos, incluidos el dolor, la pena, la rabia, más completos y coherentes con nosotros mismos somos, ¿no? Claro. De hecho, hay un término que me gusta mucho que le llaman la flexibilidad psicológica, y que tiene que ver con esta capacidad de poder incluir, como ser inclusivos, ¿no? Es también esa rigidez interna, esa falta de flexibilidad psicológica de poder ponerme todos los disfraces o habitar todos los habitantes dentro de mi casa. Es como, no, yo en mi casa solo quiero sentir felicidad, alegría, júbilo y buena onda. Si es que aparece la pena, no, pena, tú acá no estás bienvenido, entonces fuera de la casa. Y el costo psicológico que tiene el tener que rechazar una emoción o rechazar lo no placentero es muy grande. Yo, por ejemplo, he tenido personas que llegan y que me han dicho, ¿sabes qué? Yo no sé, llevo años con atracones, años con temas de hambre emocional y tengo sobrepeso, yo sé que es por eso, etcétera, porque pierdo el control con la comida. Y cuando empiezas a indagar un poquito te das cuenta de que hubo un duelo, por ejemplo, que no fue resuelto, o también hay muchas veces casos de trauma, de abuso, cosas que han pasado y que no han sido elaboradas también. Entonces estamos hablando de temas que no son superficiales y que no tienen que ver como con una idea de qué es lo que cómo debería comer, y por eso, por más que intente poner un objetivo y decir, ¿sabes qué? Voy a cambiar este tipo de alimentos o voy a consumir estas cosas a cierta hora, a veces no se puede nomás porque viene de otra parte esa motivación. Y yo creo que no es hasta que aprendemos a poder aceptar nuestra experiencia completa tal y como es y vivirla sin juicio y con amabilidad, como practicando las habilidades del mindfulness, y poder albergar nuestros pensamientos, emociones y sensaciones poco placenteros. Si es que no logramos hacer eso, es muy difícil que podamos liberarnos de la prisión de tener que estar todo el tiempo bien y necesitar siempre la comida para tapar mis emociones. Y ahora, ¿cómo haces tú para ayudar a las personas a lograr eso? Porque justamente no se trata que tú puedas ir diciéndoles cómo alimentarse o cómo conectarse con la comida, porque eso me imagino que viene desde lo mental. Y justamente lo que se tiene que trabajar es que mejore desde adentro, desde la casa, la relación con uno y por ende la relación con la comida, y en realidad no solo con la comida, con todo, ¿no? Sí. ¿Cómo trabajas tú? Trabajamos con la conciencia. Entendiendo la conciencia como la atención plena.
de lo que hay ahora en términos de pensamientos, emociones y sensaciones internas y también conciencia del momento presente exterior. Entonces, de hecho, yo creo que yo hago bien poco. O sea, yo creo que es como que van pasando a través de este proceso y es como que se van sanando solas, porque yo en realidad hago la parte como de ir acompañando cuando hay retrocesos, cuando hay recaídas, cuando hay como falta de compromiso con el proceso, o de poder inspirar con una visión y cuál es el anhelo del corazón que me está moviendo, o cómo puedo aprender de esta experiencia y de qué me di cuenta y cómo puedo como ir encontrando maneras de cuidar mejor de mí. Pero en gran parte es lo que la propia persona hace por sí misma, y que eso implica el hacer prácticas de meditación cotidiana, o sea, al menos durante 8 semanas. Eso es lo que en la investigación ha visto, de que hace cambios en la estructura cortical y que trabaja áreas de nuestro cerebro que tienen que ver con poder pasar de la reactividad a que me pasó algo y cómo, a la decisión. En el fondo lo que trabajamos es algo muy simple, que es un momento de pausa. Y ese momento de pausa lo que fortalece es la capacidad de tomar una decisión. Es la decisión consciente de cómo puedo cuidar mejor de mí misma ahora, para poder reconocer qué está operando por piloto automático y cómo puedo tomar una pausa para decidir cómo quiero cuidar de mí. Y en ese sentido es súper importante tener muy claro qué está moviéndote, como cómo quieres vivir en el tiempo limitado que tienes en este planeta. Eso es súper importante. Y tú tienes que saber, y para cada persona es distinto. Entonces, es muy difícil que alguien quiera hacer un proceso así simplemente por verse más flaca, o porque alguien más le dijo que lo hiciera. O sea, hay que hacer como un autodescubrimiento de poder entender como qué está moviendo tu corazón, y poder entender que cuando vivimos momentos en los cuales nos alejamos, cuando tomamos acciones que no son comprometidas con estos anhelos del corazón, lo que aparece en general es el malestar. Y que el malestar es un sensor, una medida de cuánto me estoy alejando de mis anhelos. Entonces empezamos en un proceso de empezar a entender o tener como un GPS de cómo ir orientando mi experiencia. Entonces yo puedo aprender del momento que tuve el atracón, por ejemplo, de qué es importante para mí, qué fue traspasado, qué vacío emocional estaba sintiendo, y cómo puedo hacerme cargo de esos vacíos emocionales de otras maneras que puedan contribuir a mi salud y mi felicidad. La importancia de en vez de darme de latigazos porque de nuevo me metí un atracón, poder usar esa experiencia como un termómetro de qué es lo que me está pasando, a dónde me llevó. Exacto. De utilizar, de instrumentalizar, digamos, estas cosas que normalmente generan mucha culpa, ¿no? Claro, porque en el fondo lo que queremos es poder aumentar el grado de conocimiento de uno mismo, porque en la medida que yo me conozco, puedo también entender mejor cómo nutrir mi corazón y cómo mantener mi corazón lleno y no estar con vacíos emocionales. Entonces, ¿cuál es el mensaje del atracón y cuál es el significado y para qué aparece ahí? Y en ese sentido, el síntoma es una oportunidad, y en ese sentido el poder despertar a salir de la autocrítica de haber hecho eso, o la autocrítica con el cuerpo y todo eso, empieza a despertar una búsqueda de ver qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo amo, qué es lo que a mí me mueve, y ahí empiezo yo a ver como, mira, cuando hago esto disminuye mi ansiedad, qué interesante, o cuando hago esto no tengo hambre emocional, o no tengo atracones, mira tú. Y ahí empieza como el proceso. Y eso implica como, no basta con una pura meditación cotidiana, sino que también, vamos trabajando semana a semana un entrenamiento, y cada semana van teniendo herramientas específicas para poder trabajar, que tiene que ver en algún punto con los tipos de hambre, entender por qué estoy comiendo, en otros momentos en la relación que estoy sosteniendo con mi cuerpo, en términos como de la autocrítica, la automabilidad, y en un sentido más profundo, porque esto viene de la psicología budista, también meternos en la experiencia de poder entender cómo se generan las emociones
cómo mi mente crea ciertos estados emocionales, cómo puedo meterme en la experiencia que estoy sintiendo a través de la sensación, y que cuando puedo entrar a través del cuerpo y la sensación con curiosidad, sin juicio y con amabilidad, también puedo comprender que las sensaciones son pasajeras y que las sensaciones no son permanentes, y en ese sentido algo cambia internamente. Oye, Pame, me encantó eso del anhelo del corazón, de buscar tu GPS interno, pero como que también creo que hay mucha gente, me ha pasado también con pacientes, que de repente dicen como, ya es demasiado tarde para escuchar el anhelo de mi corazón, ya es demasiado tarde para seguir mi pasión, ya opté por una vida que no quiero, que no me satisface, que no me mueve. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, el reconectar y el devolverle a la persona esa fe y la creencia en que en verdad nunca es tarde, aunque tenga 45, aunque tenga 50, aunque tenga 60 años? Yo creo que la vitalidad es un sensor. Porque a mí me gusta mucho el concepto de la vitalidad, porque es algo que es físico, pero que también es psicológico. Entonces, sucede muchas veces que andamos desvitalizados. Y es interesante empezar a preguntarte esa sensación de desvitalización. ¿Cuándo la experimentas? ¿Cuándo dejas de experimentarla? Y de ahí empezar a entender un poquito más cuándo estoy escuchando este anhelo y cuándo no. Porque probablemente lo que uno empieza a observar en la experiencia es que cuando estamos actuando de acuerdo a un anhelo del corazón, un valor personal, lo que surge en ese momento es una vitalización. Es como energía de vida, ¿no? Claro. Entonces, en ese momento yo me despierto, y en ese momento me entusiasmo, o en ese momento surge el flow, psicología positiva, y pierdo la noción de tiempo y espacio. Pero cuando dejo de hacer eso, empiezo a estar en la desvitalización, y que tiene que ver con empezar a entender que hay cosas que estoy haciendo que están generando ese estado. Y que son acciones que son descomprometidas con algo que para mí es importante. Claro, la cantidad de energía que uno gasta en sostener, el evitar el displacer o el responder a los mandatos, al deber ser, termina quitándonos energía vital para nosotros, para conectar con uno mismo, exacto, para disfrutar, digamos, de las pequeñas cosas que son coherentes con uno, ¿no? Sí. A veces necesitamos una visión, y esa visión muchas veces se confunde porque la dejamos solamente a nivel de la acción, como simplemente debería hacer ejercicio, sin investigar e indagar como cuál es el valor de fondo. Es que en realidad quiero hacer ejercicio porque quiero ser una mamá más vital y poder estar mejor con mis hijos, o porque quiero vivir una vida saludable, porque intrínsecamente me siento bien cuando estoy ahí. Entonces hay un proceso como de autoexploración importante de ir haciendo. La alma te va a hacer una pregunta así a corazón. ¿Qué es como lo más, no sé, maravilloso, lo que más te ha movido, lo que te han dicho quizás tus clientes, así, cuando realmente se reencuentran con su anhelo, que a ti como que te deje así como con los ojos llorosos, porque de repente pasa igual en la terapia? Sí, sí. Bueno, hay varios casos, pero por ejemplo, me gusta cuando voy acompañando procesos más largos. Hay veces que después seguimos trabajando y empieza a ver como cómo hay capitas y capitas y capitas, y el tema era como el comer con descontrol, y después en realidad ya eso no es tema, y el tema tiene que ver con reconectar con mi feminidad, con el poder como escucharme, con el poder como crear, sentir que estoy potenciando mi bienestar, mi felicidad, que yo me estoy haciendo cargo de mi proceso. Yo creo que eso es algo que siento que me moviliza y me remueve mucho cuando se para todo el tema de la autocrítica, cuando empiezo a tener una relación amorosa conmigo, y cuando los demás empiezan a decir como, oye, estás distinta, oye, tú que estás tranquila, oye, ¿qué te pasó? Como que eso. Y como más específicamente, yo creo que cuando he hecho a veces como intensivos, que tú puedes ver como rápidamente cómo llega y cómo se va la persona. Claro, hay algunos casos como de cuando alguien está como demasiado desconectado, súper desconectado, y que de repente como que empiezan a como caerle las fichas, y es como que empieza como
Y después te dice, oye, ¿sabes qué? Ahora empecé a cambiar mi alimentación, pero no porque sentía que tenía que hacerlo, sino porque yo me quería cuidar a mí. Porque yo empecé a quererme, o yo empecé a... No desde afuera, sino desde adentro. No desde el debería, sino de... Sí, eso es lo bonito, el querer cuidar de uno. Estamos llegando ya al final del programa, nos quedamos cortísimas y tenemos miles de preguntas más que hacer. Vamos a tener que invitarte de nuevo. Sí. Pero cuéntanos dónde te ubicamos, cómo se llama tu programa. Bueno, la versión más simple es la página comesinansiedad.com. Ahora específicamente voy a partir un programa presencial, el primer programa presencial del año. Uy, ahí todos saben. Vamos a hacer este programa presencial en el Centro Razabán en Las Condes. Y suena conocido. ¿Han ido para allá también? Sí, es una amiga. Es buenísimo. Y también trabajo online en un programa que tiene mucho acompañamiento. Muchas veces la gente dice como, online, no, es como que vas a hacer como un curso de autoinstrucción. No, yo estoy ahí, sé qué pasa con cada una, etcétera, y lo toma gente que está en regiones, en Santiago, en otros países. Así que ahí en comesinansiedad.com está mi correo, me pueden escribir y contactar. Y mi Instagram, Pom Markovich. Ya saben dónde pueden ubicar a Pom. Realmente interesantísimo todo lo que nos has contado. Bacán tenerte acá, de verdad que muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotras. Yo le he pasado muy bien hasta ahora y con muchas ganas de saber más. Sí, vamos a seguirte por todas las redes. Nos despedimos de todos nuestros oyentes. Espero que nos acompañen la próxima semana en el siguiente capítulo del Diván de las 9. El Diván de las 9 vuelve el próximo lunes a las 21 horas por infinísima.cl.